cercanos por la sangre de Cristo. Oído, hechos cercanos por la sangre de Cristo. La iglesia de los Efesios, la iglesia de los gentiles, bueno, varias congregaciones, cuando se comenzó el evangelio en Grecia, pues de los gentiles, pero la iglesia de los Efesios que empezó, según la palabra del Señor, en los Hechos capítulo 19, comenzó con unas 12 personas, una iglesia creciente, y ahora Pablo les está enviando esta carta, y por eso les dice que se acuerden, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Qué terrible situación. Todo esto con referencia al mundo gentil. Pero Dios tenía en sus propósitos, en sus planes, tenía un plan glorioso para revelarlo. Y cuando mi Dios entonces abrió esa ventana, dio a conocer que tenía un propósito con el mundo gentil, y por eso hoy tantos gentiles oyendo la palabra del Señor, de los cuales mi Dios tiene un pueblo redimido para gloria y alabanza de su nombre. Y les dice, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en ese tiempo atrás, y de verdad que esto nos debe llamar también a cada uno de nosotros, el tiempo cuando estábamos allá sin esperanza y sin Dios en el mundo, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Pero ahora tiempo presente dice, en Cristo Jesús vosotros que estabais lejos, a una distancia, dice, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, nos emblanquece y nos purifica, y quiero decir más, nos dignifica y nos hace aptos y aceptos para el día glorioso en el cual entonces esperamos. Todos nosotros estábamos lejos y cada vez por el pecado más distante, porque Dios, que es puramente santo, no comparte absolutamente nada con el pecado. No porque Dios se haya ausentado o se haya apartado del hombre, sino que es el hombre el que se ha apartado de mi Dios, cada día en su vida multiplicando el pecado y más lejos de Dios. Entonces, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero gracias a mi Dios, que mi Dios envió a alguien que nos hizo oír el plan de la salvación, allá donde estábamos y cómo estábamos. Y también nos inspiró entendimiento para entender su palabra, y también nos dio de su poder para que nos acercásemos a Él y recibiésemos el plan de la salvación mediante el perdón de pecados, el arrepentimiento, el bautismo en agua en el nombre glorioso del Señor Jesús. Y entonces ahora, en la presencia de Dios, por causa de o por razón de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, porque el pecado es lo que distancia al hombre de Dios. Oído, lo distancia de Dios. Pero la sangre de Cristo, el Señor, que nos limpia de todo pecado, esa virtud gloriosa, porque es la virtud gloriosa de la sangre de Cristo, porque no es la sangre del hombre común, es la sangre del hombre Dios. Si lo oye y lo entiende, bueno, para Dios sea la gloria. Entonces, la virtud de esa sangre preciosa nos ha limpiado nuestra conciencia y toda esa culpabilidad de pecado. Entonces, Dios nos hizo nuevas criaturas y ahora en la presencia de Dios podemos sentir su presencia. En la presencia de Dios
Bueno, un texto que siempre citamos: en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Usted, mi hermano, que ha llegado a sentir la presencia, o puede sentir la presencia del Señor y gozarse en la presencia del Señor y darle respuesta a mi Dios con alabanza, honra y gloria. Gracias a mi Dios por esa fuente carmesí, esa fuente preciosa que fue derramada por Cristo el Señor en el madero de la cruz. La virtud de esa sangre es la que nos limpia de todo pecado y nos trajo de esa distancia en que estábamos, nos trajo hacia Él, y por eso hoy podemos sentir su presencia. Usted que ha sido lleno del Espíritu Santo, ¿cuántas veces la presencia de Dios en usted, que lo hace de usted mismo, no pueda ni contenerse, porque la presencia de mi Dios está en usted? Todo eso, imagínense, qué misterio, qué bondad de mi Dios. Nos trajo hasta su presencia para hacerse sentir de nosotros, y no solamente para estar con nosotros, sino para estar en nosotros mediante el poder de su Santo Espíritu. Está hablando una sangre que es propia, la sangre, no es heredada. Prestamos atención un poquito a esto, que la sangre de Cristo no es heredada. Dice en Hebreos 9:12 que es la sangre propia del Señor Jesús. Si tiene la Biblia allá y lo puede hacer, yo le puedo citar el versículo, pero deseo que usted lo confirme con la palabra que dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Oído, por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Qué bonito esto. Entró al lugar santísimo con su propia sangre, habiendo obtenido eterna redención. ¿Para quién? Para todos nosotros. Y sigue diciendo: porque mi Dios se valió de la sangre de los toros y de los machos cabríos para cubrir pecados en el tiempo de la ley, cubrir pecados, no limpiar pecados, sino que los cubría. Entonces, por ello dice: porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra, rociada a los inmundos, santifica para la purificación de la carne. Ese texto que sigue allí, el verso 14, con esa interrogación: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Pues cuánto más la sangre de Cristo, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santificaba para la purificación de la carne. Dice aquí el escritor Pablo: cuánto más. Póngale usted grandeza a eso, toda la que usted pueda entonces imaginarse. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hace referencia también la palabra aquí en hebreo, haciendo referencia de la sangre de Abel. Dice que la sangre de Abel, que fue rociada, perdone, el verso 24 del capítulo 12 de Hebreos, haciendo mención de la sangre, dice: a la congregación de los primogénitos, usted hace parte de esa congregación, que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Bueno, la Biblia presenta la sangre de Abel como una sangre limpia. La sangre de los animales
era una sangre neutra, porque el animal no hace ni bien ni mal, para atribuirle entonces justicia ni culpa. Entonces la sangre de los animales es una sangre neutra, pero Dios se valió de esa sangre mientras, oiga bien, todo eso con referencia, qué bonito eso. Bueno, la sangre de Abel, no santa, sino limpia, limpia, porque la sangre de Abel heredada de Adán, este que se vendió al pecado. Entonces la sangre de Abel es la sangre limpia y da a la Biblia testimonio, ¿verdad? Un hombre sano, un hombre limpio. Pero la sangre de Cristo va más allá de ser limpia. La sangre de Cristo es santa. Amén. Entonces la sangre del animal neutra, la sangre de Abel limpia, pero la sangre de Jesucristo es la sangre santa. Santa, es la sangre propia. Yendo entonces el apóstol Pablo para Jerusalén en un viaje que se propuso llegar, pasando por algunas iglesias, le dice a los hermanos según capítulo 20 de los Hechos y al verso 28 y 29, la iglesia de Mileto. Él se estaba despidiendo de algunas congregaciones y llegó a la iglesia en Mileto. Entiendo que esto está por el Asia, en Grecia, y llamó a todos los ancianos de la iglesia para recomendarles la iglesia del Señor a los santos, y entonces les dice, por tanto mirad, verso 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. La sangre de Cristo es propia. Recordemos que no es heredada, porque Cristo es el postrer Adán y la sangre de Cristo no es heredada del primer Adán. Es una sangre totalmente inmaculada, que quiere decir sin ninguna mancha, ninguna mancha ni ninguna contaminación. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Sangre propia. Alabanzas al Señor. Y se ganó la iglesia con esa sangre propia, porque no se iba a ganar la iglesia con sangre ajena. Esa la ganó con sangre propia, y por eso la iglesia es de su absoluta y sola posesión. Es solamente de Cristo, la iglesia del Señor. Amén. Entonces, cuando alguien de pronto quiere enseñorearse de los hermanos, bueno, eso siempre hay que mirarlo con cuidado, que la iglesia la dejó Cristo el Señor para que se la administren los hombres a quien Él escogió y los ha puesto como ancianos, como ministros, pero la iglesia, solamente el hombre en la mano de Cristo le administra la iglesia, pero la iglesia es del Señor. Por eso es que Cristo el Señor, suceda lo que suceda, Él cuida la iglesia. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Quisiera hacer referencia de la sangre de Cristo en un pasaje hallado en San Lucas, capítulo 10, donde el Señor le dijo a un hombre que le preguntó acerca de hacer el bien, cuál era su prójimo. Dice el verso 30 del capítulo 10 de San Lucas: un hombre descendía de Jerusalén, le dijo Cristo al hombre que quería saber eso, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Note que la escritura dice que ellos vieron al herido, que fue, le robaron sus bienes, lo dejaron herido,
en el camino este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, y pasó un sacerdote y lo vio, pero pasó de largo. Pasó un levita y lo vio y pasó también de largo. Estos personajes tienen una referencia a los religiosos, que hoy en día entonces nada han hecho y no les interesa la salvación de las almas que están bien heridas, y yo dijera más que heridas, muertas en delitos y pecados. Pero mire usted, el sacerdote, ¿por qué Cristo hace referencia de estos personajes que allá en ese tiempo eran representantes de la religión? Dice que iba por el mismo camino un sacerdote, lo vio al herido, pasó de largo. El levita y pasó de largo. Pero era que ellos llevaban la misma dirección, el mismo camino. Descendían de Jerusalén. Oiga bien, todo el que sale de Jerusalén es descendiendo, pero todo el que va a Jerusalén es subiendo. Pero dice, verso 33 de la escritura citada, capítulo 10 de San Lucas. Pero un samaritano que iba, este no descendía, iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Bueno, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y cuando yo regrese, entonces yo te lo pagaré. Haciendo referencia aquí de las vendas que este samaritano que no descendía, sino que iba. Y sabe que el que va y el que viene, pues se encuentran. Entonces, este samaritano misericordioso se acercó al hombre herido, le vendó sus heridas y como que llevaba allí aceite y vino y le vendó las heridas con aceite y con vino y lo llevó en su cabalgadura, lo llevó al hospital. Mesón ahí quiere decir hospital. Entonces, vino y aceite. Relacionamos el aceite en la Biblia, sí, es figurativo al espíritu. Muchas cosas en la ley se hicieron así y el aceite era figurativo al espíritu. Pero el vino es figurativo a la sangre, porque el Señor tomó vino y le dijo a los discípulos, cuando tomó vino, dijo, tomad, bebé, que esto es mi sangre que por vosotros es derramada. Entonces, este pensamiento, como que el buen samaritano vendó al hombre herido con unas vendas con aceite y con vino. Ahí, a mi manera de ver, está figurada la sangre. Mire, vendas de vino y aceite. Guárdese este pensamiento y usted puede inspirarse en otro pensamiento que sea edificativo. Pero a mi manera de ver, ahí está figurada la sangre de Cristo en ese vino que tenían esas vendas que el buen samaritano le vendó, con las cuales el buen samaritano le vendó las heridas a aquel que fue sorprendido o hallado por ladrones. Tenemos otro pensamiento acá. La iglesia del Señor está en las manos de Cristo. Mire, cuando el Señor nos habla, según San Juan capítulo 10, habla la Biblia, que es importante leer la Biblia. Si usted está allá y tiene facilidad, lea la Biblia. Y en San Juan capítulo 10, entonces dice el verso 27, con una propiedad dice Cristo, mis ovejas son propias, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna
y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, el texto 30, que es corto, pero oye lo que dice el Señor, yo y el Padre uno somos. Parece que los discípulos entraron en confusión cuando Cristo les dice, hablando de las ovejas, en mis manos están y nadie las arrebatará de mi mano. Singular habla ahí, no habla plural, de mis manos, sino de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Entonces da a entender que los discípulos parece que entraron en confusión. Ah, no es que el Padre es un ser aparte del Hijo. Y es cuando entonces Cristo les dice, no, 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 si han entrado en una confusión, yo les aclaro, yo y el Padre, uno somos. Quiere decir, las manos del Padre son las del Hijo y las manos del Hijo son las del Padre. Amén. Entonces, mirando que en las manos de Cristo hay unas heridas por donde fluyó sangre, porque también debemos de saber que donde fluye sangre, por donde fluye sangre, alguien está herido. Entonces, las manos de Cristo por donde fluyó sangre preciosa. Y por eso dice, verso 28, y yo les doy vida eterna, vida eterna. Y para dar vida eterna, pues tiene que ser el eterno, ¿sí o no? Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa palabra, nadie, el Señor no está por ahí refiriéndose a una persona, a un hombre común. No, aquí hay un desafío al que quiere arrebatar al cristiano de las manos de Cristo. A ese, ¿quién es ese? Satanás, el maligno. Y nadie, ese nadie es el diablo, las arrebatará de mi mano. Miren esa palabra, arrebatar, con furia, con violencia. Dice, nadie las arrebatará de mi mano. ¿Por qué? Porque en la mano de Cristo hay unas heridas. Y por esas heridas fluyó sangre. Y la iglesia que está en las manos del Señor está en las manos de la redención. Al Señor sea la gloria. El maligno no te podrá arrebatar si tú estás en las manos del Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. No te podrá arrebatar. Quédate allí en las manos del Señor, que ahí estamos completamente seguros. Gloria a mi Dios. Entonces, también quiero hacer mención de lo que dice Cristo referente a la serpiente que levantó Moisés en el desierto, que Cristo hace referencia de esa serpiente de bronce. Capítulo, que es capítulo 3, y el verso 14 dice Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alabanzas al Señor. Entonces, esto tiene referencia, si usted quiere mirarlo allá en el libro de Número, capítulo 21, número 21, cuando el pueblo de Israel que iba camino al desierto, también por el desierto a la tierra de la promesa, ellos siempre hablaron en contra de mi Dios y en contra de Moisés, que era quien los iba dirigiendo, porque les hizo falta naturalmente muchas cosas en el desierto de las cuales ellos están acostumbrados en Egipto, pero mi Dios les dio comida, una comida que ellos no habían conocido, les dio agua de la roca, un maná con todos los nutrientes, pero ellos estaban cansados
de comer el pan. Dice el verso 5 del capítulo 21 de Números, dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, diciendo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. Entonces dice que Dios les envió serpientes venenosas que los mordían y se morían. Y entonces dice que el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Pero Jehová le dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta como una estaca alta, ¿no? Y cualquiera que hubiere mordido y mirare a ella, vivirá. Tenía que mirar hacia lo alto. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando una serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Hay una pregunta. ¿Por qué la figura de una serpiente? Bueno, eso tiene de verdad de pronto un pensamiento. ¿Por qué la figura de una serpiente? Y Cristo dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, entonces tenga vida eterna. Imagínense, aquí la serpiente mordiendo al pueblo, y mucha gente dice que murió. Llevaron entonces la petición a Moisés. Moisés oró, pero Dios le dice, hazte una serpiente de bronce o ardiente y ponla en alto en una estaca para que todo el que sea mordido por serpientes allá venga donde está la serpiente de bronce y mire y con una mirada quedaba sano. Era un acto de fe, ¿no? Una mirada. Entonces, Cristo que hace referencia a esto, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado. ¿Dónde fue levantado Cristo? Levantado en la cruz del Calvario, donde derramó toda su fuente preciosa. No le quedó una gota en el cuerpo al Señor, toda la derramó. No hay antídoto contra el veneno de una serpiente. Mire usted, como la sangre, como la serpiente antigua, porque eso es figurativo, la serpiente antigua, el diablo, Satanás. Pero la sangre de Cristo, no hay antídoto más eficaz que la sangre de Cristo para destruir el veneno de la mordedura del diablo, Satanás, que es el que entonces a la raza humana la inspiró a hacer lo malo, a pecar, y siempre es el enemigo de Dios y el enemigo de la iglesia. A ver, un poquito, ¿por qué dice que una figura? Porque alguien pregunta, ¿por qué figura de una serpiente? Y Cristo, el Señor, dice que es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así se ha levantado también el Hijo del Hombre. Mire, siempre hemos dicho, es un pensamiento. La serpiente es figura del diablo, eso sí, figura de Satanás. Pero alguien dijo, lo que se usó en el tabernáculo, en el desierto, donde se sacrificaban tantos animales por el pecado, por la culpa, por sacrificios de paz o sacrificios voluntarios, ese altar allí, todo se hizo de bronce. Un hombre dijo, ese bronce allá está figurando el Calvario. Mire, porque todos sus sacrificios tienen un guión y llegan hasta el Calvario. La sangre del animal que se sacrificaba allá por pecado, por culpa, por tener paz o sacrificios voluntarios. Todo eso tiene una línea que viene y proyecta hasta el Calvario. Entonces,
ese sacrificio de Cristo allá en la cruz, oiga bien, mi amigo y hermano, todo eso allí tiene un mensaje muy grande, muy especial a mi manera de ver. En la cruz no solamente Cristo venció al diablo, Cristo venció al diablo allí y él se coronó victorioso. Entonces hay que mirar dos cosas, el que ganó y el que perdió. Entonces la serpiente está figurando al diablo, porque el diablo perdió, pero Cristo ganó. Al Señor sea la gloria. Entonces Cristo, muriendo allí, está identificándose con ese altar donde se sacrificaban todos esos animales por estas cosas que ya dijimos, por pecado, por la culpa, pecados de paz, bueno, por todos esos sacrificios que se hacían. Cristo está figurando ahí en el Calvario y está cumpliendo todo eso, porque todo esto era sombra, ¿no? Era sombra de lo que había de venir. Entonces, Cristo en la cruz está representando todos estos sacrificios. Entonces, Él es el vencedor. Y el diablo allí, que es la figura de serpiente, ese es el perdedor. A su nombre sea la gloria. Al nombre de Cristo sea la gloria. Cristo venció, no para salvar ángeles, sino para redimirnos a cada uno de nosotros. No para hacerse Él la victoria, sino que esa victoria nos la ha delegado a cada uno de los redimidos, la iglesia del Señor. Entonces, al Señor sea la gloria y la alabanza a esa fuente preciosa, la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos hizo cercanos a su presencia. Recuerde que hoy podemos disfrutar de la presencia del Señor porque Él nos hizo cercanos a su presencia. Hay un coro muy bonito que dice, en tu presencia, y de pronto ustedes lo saben por allá, yo no lo sé mucho, pero podemos entonar ese coro y de pronto otro coro que le pedí a los hermanos que cantaran que nos hace referencia de la sangre de Cristo, pero quisiera si puedo entonar un poquito este coro. En tu presencia, a ver si me da por aquí, me da la nota, no tengo que me suene un instrumento para ver por qué tono es. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia